Para todos ustedes, todos imaginamos que el teatro es el lugar de la libertad, el territorio donde uno puede ser inmensamente libre. Puede ser uno, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser viejo, puede ser joven, niño. En fin, la libertad es sinónimo de teatro. ¿Qué pasa cuando las personas están encerradas en un contexto así? Estamos recibiendo con muchísimo gusto a la profesora de literatura, actriz egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, a Sabrina Esperanza. Bienvenida, Sabrina, un gusto tenerte Muchas aquí. muchas gracias por la invitación. Para hablar de un libro muy particular que se llama Dale Gas y que aborda este tema que yo planteaba en la presentación. Exacto, y eso que vos decís es fundamental, porque primero que se transforma como en un espacio de libertad dentro de ahí, de los contextos de encierro. Este libro particularmente sobre una experiencia en la Colonia Berro, en un centro de la Colonia Berro, pero también he trabajado en otros contextos de encierro para adultos. Y esto que vos decís es clave, ¿no? La posibilidad de ser otro, ¿no? Y eso, sobre todo en la adolescencia, es un juego fundamental, porque en la adolescencia lo que se juega es como la construcción de identidad, quiénes somos. Entonces el teatro, cualquier tipo de teatro, te sirve para esto de probar otras identidades, ¿no? ¿Y qué pasa si en vez de ser esto que estoy siendo ahora, soy algo más, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una teoría totalmente incomprobable. Además, o no, vamos a ver. Que es lo mejor de una teoría, que nadie te la pueda comprobar, ¿no? Para que nadie te pueda decir, no, esto está mal. Que nadie te la refute. Claro, ¿viste? Si vas a hacer una teoría, que nadie te la pueda refutar, Claro. ¿no? Entonces mi teoría, totalmente irrefutable, es que cuando una actriz o un actor suben al escenario, no gastan tiempo de su vida, sino que tiempo de vida de otro. Me encanta. Por eso, viste, que generalmente dicen, pero las actrices o los actores parecen más jóvenes, porque yo considero que esa hora y media que estás arriba del escenario no es tu tiempo, es el tiempo de otra persona. De hecho, uno está resfriado, se sube al escenario y se le va el resfrío. Termina el coso y vuelve el resfrío. Tal cual, eso es verdad. Con todo. Doy fe. Pero ¿cómo es esto de entregarles la libertad a personas que después se van a ir a encerrar o van a estar encerrados? Bueno, ¿Cómo sí. es ese trabajo? Porque hay que ser responsable con esa libertad que vos les vas a dar, ¿no? No, totalmente. Y hay que ser muy responsable y sobre todo, para mí hay una cuestión fundamental que es estar todo el tiempo como controlando la ética de tu trabajo, ¿no? Porque son personas que han sido vulneradas en sus derechos previos a la situación de encierro, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, y que la situación de encierro ya es una situación que vulnera derechos en la adolescencia. Entonces hay una cuestión ahí de estar todo el tiempo revisando por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el objetivo de esa práctica, qué es lo que estamos ofreciendo, qué nos ofrecen también a nosotros, porque hay un intercambio ahí que es súper rico. Y sí, hay un momento ahí que es duro, que es cuando se termina como esa parte del juego de la libertad que nos propone el teatro, y bueno, yo me voy y ellos quedan, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ellos se plantean, ¿y si fuera otro? ¿Qué consecuencias trae el ser otro un rato? Bueno, justamente este libro surge como una investigación. Yo hice la experiencia en el 2011, pero recién la retomé en el 2016, cuando hice la maestría de teatro en Humanidades, por una pregunta que me hizo uno de los chiquilines. Cuando íbamos a hacer la presentación de la obra que habíamos armado, y antes de entrar, estábamos esperando ahí en un patio, y antes de entrar a lo que es la escuelita de la Colonia Berro, me dice, ¿yo ahora qué soy? Yo le digo, ¿cómo que sos? No, como ahora, ¿qué soy? Yo no entendía qué era lo que me estaba preguntando. Y me dice, ahora que voy a actuar, ¿soy actor? Yo le digo, claro, ahora sos actor. Y yo creo que eso es lo que tiene como el desdoblamiento que te permite el teatro. Por un lado, ser actor, actriz, y además ser el personaje. Entonces hay como un desdoblamiento que es doble y que te permite pensar que quizás podés ser otra cosa en la vida. Aparte del privado de libertad. Aparte del privado de libertad. O aparte del pibe chorro, que también es una identidad con la que se identifican. Aparte de, capaz que las limitantes sociales, ¿no?, te van llevando como a un lugar, pero mira, podés ser otra cosa. Y para mí eso tiene consecuencias que son bien directas, que no son suficientes, ¿no? O sea, una de las cosas que llegamos como en la conclusión de la investigación es que para, digamos, torcer una trayectoria que está enmarcada en la exclusión, no es suficiente el teatro. Pero por lo menos es como una ventana en esto que vos decís, como del ejercicio de la libertad, que esa libertad también te permite pensar
en otras posibilidades. Sí, sí. Y por lo menos por ese rato ser libre. Sí. ¿No? Sí. Digo, hacer de alguien libre. Exacto. Y de hacer de alguien que no haya cometido los errores que uno cometió, ni las situaciones a las que me vi forzado a vivir por nacer donde nací. Que tienen otra sensibilidad o que tienen otras experiencias de vida. Exacto. Ahí, por ejemplo, en la experiencia que hicimos, algunos actuaron de madre, y que yo creí que, bueno, que eso iba a generar capaz que ruido, porque hay toda una cuestión ahí con la violencia basada en género que se tensiona mucho en la privación de libertad. Y sin embargo, el que hizo de madre era la madre, y no haciendo la parodia de... No, no, no. La madre, Actual. la madre preocupada por su hijo adolescente. ¿Qué recogiste en este libro? Bueno, acá en O sea, ¿cómo organizaste lo vivido? En este libro lo que hice es, hay por un lado como un análisis más de lo que son las adolescencias en general, qué características tienen, y de la adolescencia en particular, que está, digamos, como al borde, como al límite, vinculada a conflictos con la ley, al encierro. Y después un análisis de la metodología de teatro que usamos en esa experiencia particular, y un análisis como de toda la experiencia, de cómo se fue construyendo la obra, qué ejercicios, qué juegos se usaron, cómo llegamos a la obra y qué fue lo que pasó cuando presentamos la obra y cómo fue ese intercambio con el público, porque en realidad lo que trabajamos ahí fue teatro foro dentro del Teatro del Oprimido. Entonces, bueno, ¿cómo ocurrió ese foro? Y una de las cosas capaz que interesantes es todo lo que fue fallando, porque en realidad fallaron muchas cosas, y a partir de eso que fue fallando, bueno, cómo hicimos como para igual poder seguir trabajando, o bueno, en el análisis qué es lo que se aprendió de esos errores. En el error aparece el genio, decía el filósofo Omar Gutiérrez. Y es real. Y sí. Y es real. Y en el teatro, hoy me preguntaba Belén, ¿qué pasa? Che, ¿te olvidaste letra? Siempre me voy a olvidar letra. Porque si no, para eso pones una grabadora y ya está. Y listo, y se acaba la historia. ¿No? ¿Cómo vivir con esos errores? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿A vos te enriqueció como actriz? Totalmente. Y me sigue enriqueciendo, gracias a que yo estoy dando clase en la EMAD, y gracias, bueno, a decisiones de la dirección, tenemos un curso, que es un curso en privación de libertad, y me enseñan permanentemente, y los estudiantes, las estudiantes de la EMAD que van y que participan de ese curso también. Hay una cosa de entender que hay otra forma de hacer teatro, que capaz que no es a la que estamos habituados o la que nos enseñaron, en un contexto totalmente distinto, que no están las condiciones. Viste que a veces cuando uno va a ensayar es como, bueno, el silencio, la concentración, como una serie de condiciones que ahí no están. Y de todas maneras igual se puede hacer teatro. Entonces hay un aprendizaje ahí de... ¿Dónde ensayan? ¿En qué lugar? Dios? Bueno, hemos ido pasando por distintos centros, y bueno, donde se quede puede, libre, donde se puede en ese pero centro. es así. Es así. Ahora, justo este año particularmente, estamos en un centro que realmente hay como mucho esfuerzo por parte de la dirección de brindar esas condiciones. Esfuerzo por parte de la dirección, por parte de los funcionarios y de los propios adolescentes, que no todos participan, y quienes permanecen en sus piezas, por ejemplo, están en silencio, cosa que en otras experiencias no me ha pasado, ¿no? Que hay una cuestión en donde, bueno, la dinámica del centro no permite que se den esas condiciones. Y no quería preguntarte sobre los textos, pero me interesaba más. ¿Contás con el apoyo de autoridades, de las personas que los están atendiendo, de la policía? Digo, ¿hay una colaboración desde ese punto de vista? Y depende mucho cada centro. Como te decía, este año sí. Y bueno, y he participado en otras experiencias en donde no ha sido tan así, o donde la colaboración es más como discursiva y no tanto en la práctica, o en la práctica de repente no hay interés. Pasa que la dinámica interna realmente a veces son muy complejas, y todo lo que implique como un esfuerzo extra, o como salirse de lo que se está habituado, cuesta mucho. Perfecto. ¿Por qué Dale Gas? Bueno, Dale Gas es algo que ellos decían mucho, esto de dale gas, dale, metele, y tiene que ver con que ellos revisaron parte de sus actitudes con respecto al delito. Y el Dale Gas tiene que ver con eso, con el no pensarla, en el actuar, el hacerlo rápido, no medir las consecuencias. Y justamente el proceso de teatro lo que hizo fue como pasar de ese Dale Gas a hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué soy ahora? Entonces, como
esta posibilidad de repensarse. Sin duda. Sabrina, te agradecemos enormemente tu presencia. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. El trabajo que venís realizando y que viene realizando gente entonces con personas privadas de libertad, dándoles por un momento, por un rato, otra opción de vida, que además todos tenemos, los que están adentro, los que estamos afuera. Totalmente. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Dale.